A darle la bienvenida a Cristian Cirilli, a ver si ahora nos podemos escuchar de manera adecuada. ¿Me escuchás, Cristian? Te escucho perfectamente, Gabriel. Gracias por la invitación. Gracias por sumarme a tu espacio. Es realmente un placer para nosotros, ¿no? Cristian, antes de pasar a tu último artículo, hay un deterioro en Occidente, hay una suerte de caída, tanto en Producto Bruto como en concepto, como en idea, como en valores, en lo que sería el centro europeo y el bloque angloamericano. ¿Lo ves de ese modo o pensás que es un poco aventurado hablar en esos Bueno, términos? no, sí, se va notando una pérdida de poder hegemónico en Ujú. Occidente, ¿no? Eh, si uno analiza fríamente las cifras, por ejemplo, del BRICS y aún más del BRICS ampliado respecto del G7, ya ahí surge una, una brecha que se va armando desde distintos puntos de vista, desde índices básicos como el Producto Interno Bruto Ujú. hasta producción petrolera, producción de alimentos proteicos, eh, corredores económicos, etcétera, etcétera, gas natural, minerales críticos. Eso evidentemente hace que haya también una reestructuración de la gobernanza global, que es lo que está en pleno desarrollo. Esa situación está generando un intento bélico, ¿no? Con varias caras Y por parte de Occidente para deteriorar el crecimiento de los multipolares. claramente, cuando está en juego la hegemonía o la supremacía de un bloque, eh, ocurre estas tensiones bélicas. Yo las llamo líneas de fractura. Se pueden ver muy raudamente en 3 zonas del globo terráqueo, aunque en realidad hay más, pero bueno, obviamente es en Ucrania y el Mar Negro, en el Oriente Próximo y en los mares circundantes a China. Me refiero al conflicto de Taiwán y del Ujú. mar de la China meridional. En esos tres sectores se puede ver perfectamente la tensión bélica. Bueno, en algunos ya explotó directamente la guerra, en donde aún se mantiene larvada latentes en el estrecho de Taiwán, pero podría ocurrir en cualquier momento. De hecho, se vive vaticinando y hay cantidad de alianzas que ha hecho justamente el bloque occidental en el Indo-Pacífico para contrarrestar a China y Rusia y cualquier otro aliado, por ejemplo, circunstancial, como podría ser Corea del Norte. Eh, bueno, para intentar evitar torcer este inevitable, a mi juicio, eh, eh, nuevo punto de partida de la gobernabilidad, Ujú. ¿sí? Sin ir más lejos, ahora en este último BRICS, por ejemplo, se está hablando de que se podrían tomar medidas que dejarían chico a Bretton Woods, Claro. entre ellas la circulación de una nueva moneda internacional, que en Ujú. principio estaría regida solamente para el grupo, y también un nuevo sistema electrónico de pagos, sustituto del SWIFT. Ya esas dos medidas ya serían motivo suficiente para que Occidente vaya a la guerra, porque pone en juego el manejo de los canales financieros y el dólar como moneda internacional de atesoramiento y comercio, ¿sí? Tratando de entender el proceso, Cristian, ¿cómo se llegó a esta situación? Porque uno se da vuelta, no tan lejos, ¿no? Para determinada edad como la que uno tiene, y ve la hegemonía del consenso de Washington, observa en los 90 una especie de celebración de la caída del muro, observa un panorama donde inclusive aparecieron los teóricos del fin de la historia, de aquí se cerró el juego. ¿Cómo
Fukuyama, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se traslada esto a este presente donde esa hegemonía está puesta en cuestión? Yo creo que fundamentalmente por el ascenso de China Ujú. como potencia económica, luego de haber hecho su propia acumulación capitalista. China, a partir del 2010, ingresa en la Organización Mundial de Comercio, y a partir de aproximadamente, porque no hay una fecha exacta, pero a partir del 2016, 2017, China empieza a exportar sus capitales y su potencialidad financiera. Entonces, desde ese punto de vista, ahí empieza a configurarse como un competidor occidental. Por otro lado, la Federación Rusa es otro de los países que empieza a poner ciertas condiciones a la expansión de la OTAN sobre sus fronteras, empieza a rearmarse, no solamente militarmente, sino también económicamente, fundamentalmente a través del vector de Gazprom. No nos olvidemos que las industrias estratégicas en Rusia están en manos del Estado, al igual que en China, y empieza a configurarse una especie de bipolaridad, por decirlo de alguna forma, entre un turbocapitalismo financiero y otro capitalismo donde los Estados-nación tienen una gran incidencia en la planificación de la economía y también son agentes de la economía, agentes activos, con lo cual hay como dos visiones del capitalismo que también empiezan a pujar, ¿sí? Ya no es la vieja puja entre socialismo o bloque socialista o marxismo o materialismo dialéctico versus el capitalismo, sino dos versiones del capitalismo, una mucho más corporativista. Cuando hablo de corporativismo me refiero al capital privado y Estados-nación como agentes del capital privado, y otros mucho más mixto, más materialista, más en la economía real, que tiene más que ver con lo infraestructural, y con un Estado-nación como un concepto que no solamente sobrevive, sino que se potencia en ese tipo de economía. Claro. Y estas son dos visiones que entran en puja y en antagonismo. Ahí vos le agregás en algunos materiales algo que me parece interesante discutir, seguramente desde la política, pero también desde la filosofía, ¿no? Y es que la distorsión de los valores previos en las sociedades a favor de una cultura relacionada con la New Age, entre otras variantes, resultó un deterioro para la cohesión, y que las sociedades que han crecido en este último tramo de algún modo han recuperado, ¿no?, esa cohesión, esos valores históricos que las caracterizaron. Contanos qué pensás de eso. Bueno, no sé si interpreto bien tu pregunta, pero yo creo que el concepto de familia, que es un concepto núcleo de la organización social directamente, es un concepto que en Occidente está siendo muy vilipendiado por diferentes motivos. Claro. La usina fundamental del ataque al núcleo familiar tradicional es el Foro de Davos. En naciones como Rusia, que no casualmente se exponen como antagonistas del Foro de Davos y de toda esta cultura New Age o de los nuevos feminismos o de Woke. digamos, este modernismo con todos los movimientos culturales, porque aquí hay que aclarar, los movimientos económicos siempre vienen de la mano de movimientos sociales colaterales. No puede entenderse uno sin el otro. Y cuando hablo de movimientos sociales, incluyo los culturales. La visión dentro del Estado-Nación, que como venía diciendo antes, rescata el concepto del valor familiar, lo rescata. Y si rescata eso, también rescata en bastante proporción el concepto del ser humano como un elemento clave dentro de
tanto de la gobernabilidad, de la economía, dentro del futuro, ¿no? Por eso muchas veces se habla de que uno esgrime el transhumanismo o el poshumanismo y el otro se concentra en el humanismo, ¿sí? El ser humano todavía como un elemento vital de los cambios políticos y económicos. Bien, comparto. No sé, Néstor, vos si querías hacer alguna observación. En realidad eso último que acabas de decir es lo que iba a decir yo. Que hay dos visiones del capitalismo. Una en la cual el capitalismo es un valor en sí mismo que debe ser defendido a toda costa por encima de cualquier otro valor. Es decir, la acumulación del capital es el único valor respetable. Y hay otro sector, que es el sector que ha surgido en el caso de Rusia de sus cenizas, sinceramente, y en el caso de China, después de una larga historia de convulsiones muy profundas posteriores a 1949, en donde el capital está puesto al servicio del ser humano, que son dos cosas muy diferentes. Y te digo más, en el caso de China también renace sobre sus cenizas, porque China pasó el llamado siglo de la humillación, después de las guerras del opio, de las dos guerras del opio. Ese fue el primer gran incendio y la primera gran... Claro, sufrió el imperialismo mucho más que nadie. Y después su propia historia, posterior a 1949, China también tuvo grandes sacudones, el gran salto adelante, la revolución cultural, que fue realmente un cimbronazo muy grande, que dejó al país tambaleando. Pese a todo eso, sin embargo, se mantuvo la idea permanente de que si tenía que haber una sociedad, esa sociedad tenía que estar al servicio del ser humano. Y cuando se hace la apertura en China a las formas del capitalismo, las formas del capitalismo están sometidas al ser humano y no al revés. Esto creo que es en última instancia la gran batalla que se está librando, ya que estamos hablando de China, en el mar de la China meridional. Son los dos. Bueno, lo que ocurre en China es que no triunfa el golpe de Tiananmen. Claro, exactamente. ¿Sí? No Entonces China puede hacer su propia glasnost y su propia perestroika, por decirlo de alguna forma, que la Unión Soviética no pudo hacer. Sin por eso caer, una se colapsó y se desintegró, y la otra sobrevivió con un socialismo con rostro humano, digamos. Exactamente, sí, yo coincido plenamente con vos en eso. Ahora la pregunta es la siguiente. Esta pregunta no tiene... Yo sé que te voy a hacer una pregunta sin respuesta, pero te la tengo que hacer. Bueno. Todos tienen cohetes con ojivas nucleares. ¿Qué perspectiva ves vos en ese sentido de una confrontación? Es decir, la confrontación se va a mantener dentro de los límites en los cuales se encuentra ahora, que es decir, al borde del abismo nuclear permanente, o alguien puede llegar a dar el mal paso. Y si alguien puede dar el mal paso, ¿quién es el que va a dar el mal paso? Bueno, la pregunta sí, claramente es muy difícil, porque en realidad la doctrina nuclear, cualquiera fuera el país que la sostenga, su sentido es el de la no utilización, justamente, o sea, es la disuasión. La disuasión significa, tengo la posibilidad de aplicarlas, pero no las voy a aplicar. ¿Por qué? Porque obviamente ocurriría lo que se llama el MAD, que tiene justamente esa sigla que significa loco, justamente en inglés, que es la destrucción mutua asegurada, sería la traducción, ¿no? Cualquiera que emplee armas nucleares, en cualquier situación, va a ir escalando desde el teatro táctico al estratégico. Y una vez que llega al estratégico ya no habrá planeta posible, porque sabemos que la capacidad nuclear solamente de Rusia y de los Estados Unidos, solamente contando esos dos países, puede destruir el planeta varias veces. Ahora bien, a veces estos intereses, que en el fondo son intereses económicos, intereses por los recursos, e intereses también por
la hegemonía del relato y del control social, que en realidad es todo un combo si nos detenemos a pensar. Muchas veces juegan demasiado con fuego, al límite. Por ejemplo, lo que está haciendo la OTAN en el teatro ucraniano, a eso me refería, penetraciones en el territorio ruso, bueno, realmente yo creo que si hasta ahora no se aplicaron armas nucleares tácticas por parte de la Federación Rusa, es por la habilidad política y la mentalidad estratégica de Vladimir Putin. Yo creo que solamente es por eso. Porque estamos hablando de un estadista de calidad internacional, una persona que realmente va a quedar en los anales de la historia, versus una caterva de mafiosos, porque esa es la palabra, son gente que están acostumbrada a presionar, a extorsionar. De eso se trata hoy, desgraciadamente, la dirigencia occidental. No siempre fue así, pero la dirigencia de hoy occidental realmente se basa en la presión y en la amenaza. Ahora bien, por ejemplo, hace relativamente poco, ahora semanas, cuando se juntó el primer ministro británico, Starmer, con Biden en Washington, queriendo reeditar la Carta del Atlántico de 1941, y entre tantas otras cosas se habló de la posibilidad de permitir el uso, que es un eufemismo, permitir el uso de armas de largo alcance en lo profundo del territorio ruso. Cuando digo que es un eufemismo es porque esas armas solamente las puede emplear la OTAN técnicamente. Así es. No los ucranianos, que no tienen ni los códigos ni el reconocimiento satelital como para poder ni siquiera encontrar objetivos. Sí, Entonces, es la guerra de la OTAN, es la guerra de la OTAN contra Rusia directamente. Claro, siempre lo fue, ¿sí? Desde un principio. Sí, pero cuando esto ocurre, lo que y después va Zelensky encima, para colmo, con un llamado Plan de la Victoria debajo del brazo, que en realidad para mí fue una actuación, una pantomima, porque en realidad es todo para ver la reacción de Rusia. En definitiva, eso es lo que están buscando, la reacción de Rusia. Bueno, Rusia responde y, como dije yo en un artículo, piensa lo impensable. O sea, dice que va a modificar la doctrina nuclear y va a incorporar como una alternativa de su uso un ataque de un Estado no nuclear, que en este caso sería Ucrania, que estuviera respaldado por un Estado con armas nucleares, que en este caso sería Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Eso sería considerado, según la nueva doctrina nuclear rusa, un ataque conjunto y respondería también con armas nucleares. Cuando esto sucedió, Putin hace todo también una puesta de escena, porque esto lo hace filmar y lo hace frente a su propio Consejo de Seguridad, ¿sí? Cuando Putin hace esto, bueno, inmediatamente Occidente no aprueba el uso de armas de largo alcance. Ajá. Entonces, todavía no lo aprobó. todavía queda un gramo de sentido, lo que pasa es que está ahí, es la densidad de las sociedades que genera sus liderazgos. Es decir, que Xi Jinping y Putin tengan el volumen que tienen y en el otro rincón se encuentren algunos personajes realmente muy peligrosos y muy bajos en su nivel de instrucción y de desarrollo político, es también el resultado de cómo una sociedad se va desplegando. Es también un preludio del futuro en el mediano plazo. Y sí, yo creo que sí, porque en realidad, más allá de las guerras, de las armas, de los PBIs, de los corredores económicos, de los gasoductos, detrás de todo eso lo que pervive es una ideología y una forma, una cosmovisión del mundo, digamos, una visión hasta filosófica de cómo se comprende el mundo. De hecho, el 4 de febrero del 2022, 20 días antes de que estalle la operación militar especial en Ucrania, y
durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, tanto Putin como Xi Jinping liberan la llamada Declaración de la Federación Rusa y la República Popular China para la nueva era y el desarrollo sustentable global, donde ponen una cantidad de situaciones, una cantidad de puntos, que es lo que están expresando en esa declaración, es básicamente primero un entendimiento de este mundo en transformación, y después están delineando una arquitectura de gobernanza global para la era que se viene. O sea, ellos están viendo un horizonte hacia adelante donde la hegemonía occidental se va a perder irremediablemente. Esto no significa que Occidente de un día para el otro, claro, o pierda influencia. Lo que digo es que va a perder la hegemonía, sí, va a dejar de ser el hegemón. Y eso ya lo proyectaban en 2022, antes de que estalle la primera línea de fractura, que fue justamente en Ucrania. Claro, excelente. Estamos charlando con Cristian Cirilli. Pese a todo, uno dice, ¿cómo puede ser que no haya habido un Corcoveo? Le han trasladado los recursos a Alemania, Francia, a Gran Bretaña, del área productiva al área de defensa, para ayudar una presunta democracia. Están cayendo económicamente, después de periodos importantes. Alemania era el motor económico de Europa. Se han dejado arrasar. Las dirigencias políticas europeas se han dejado arrasar. ¿Por qué no ha habido ningún tipo de corcoveo, de gesto de desafiante, de rebeldía? Yo creo que lo está viendo, pero recién es muy incipiente. A ver, lo que ha ocurrido con toda esta avanzadilla estadounidense, o yo diría anglosajona, porque el Reino Unido no es parte de la Unión Europea y está en tándem, como acabamos de ver en la última reunión de Starmer y Biden en Washington, ¿no? Que lo acabo de decir. Lo que ha ocurrido con esta avanzadilla anglosajona contra la Federación Rusa en Ucrania, que no es nueva, sino que viene desde las expansiones de la OTAN en 1999 en adelante, el resultado fundamental, primero, lo que se pretendía era una desconexión de Rusia con Europa, fundamentalmente con Alemania. Alemania es un motor industrial, con Rusia, que es una usina energética, hubiesen hecho, en un caso de una unificación política, estragos directamente en el sistema de poder. Entonces, la demonización de Rusia y el prendido del conflicto de Ucrania, a donde recordemos, hubo un golpe de Estado en el 2014, ¿sí? El famoso golpe del Euromaidán, donde se cambió toda la élite, con Victoria Nuland a la cabeza. Bueno, lo que intentó fue una desconexión energética de Rusia con su continuum geográfico. Eso es básicamente Alemania. Ahora, ¿qué se esperaba? Se esperaba que Rusia, a través de las sanciones infernales, a través de una guerra agotadora y a través del poderío económico de la OTAN y una campaña de aislamiento que fue desde los pedidos en el G20 o en la ONU de aislar a las autoridades legítimamente elegidas de Rusia, hasta no permitir a los deportistas ingresar en las Olimpiadas o en cualquier tipo de evento, o músicos. Hubo una rusofobia liberada, digamos, que tuvo que ver con esta cuestión de aislar al país. Ahora, ¿qué pasó? Rusia no solamente no quedó aislada, fundamentalmente y gracias a China, pero también a otros países como la India, incluso Turquía, miembro de la OTAN, sino que tampoco se derribó la economía. Rusia en guerra está creciendo un 3,5% este año en proyecciones el PBI, pero lo que sí ocurrió fue lo que yo digo, usando una figura mitológica, el rapto de Europa, ¿sí? Estados Unidos raptó a Europa, la puso bajo su ala, con un gran instrumento de encorsetamiento que es la OTAN,
y otro gran instrumento de encorsetamiento que a la vez está supeditada a la OTAN, que es la Unión Europea. Claro. Esos dos instrumentos de control, que básicamente son eso, han echado por tierra todo tipo de nacionalismos independientes dentro de Europa, y fundamentalmente han destrozado el eje franco-alemán, en el cual en un principio se basó la Unión Europea, y obviamente el eje energético entre Rusia y Alemania, cuyo símbolo más grande fue el sabotaje al Nord Stream, el gasoducto subacuático que iba por debajo del Mar Báltico, ¿sí? No obstante, como te decía Gabriel, hay un pequeño, pero muy pequeño indicio, que es las últimas elecciones en Francia y en Alemania, sí, donde las llamadas ultraderechas, que se niegan, que básicamente son anti-europeístas, y se niegan a cuestiones como la inmigración descontrolada, o inclusive se niegan a la guerra contra Rusia, y hablan de una visión mucho más interna, una industrialización del país. Claro, también rechazan el falso ambientalismo, es decir, yo creo que calificarlas como derecha, primero creo que la OTAN le dio un golpe a la Unión Europea, ¿no? Un golpe de Estado, y pasó a gobernar de modo directo el área militar, claro. Y creo que, dejando de lado las observaciones particulares que pueden hacerse sobre cada una de las naciones, lo que aquí se observó en las últimas elecciones, desde Hungría hasta Francia, en distintas instancias, es un voto antiatlantista, creo que sí. Que decirle de derecha o decirle de izquierda significa poco en la descripción del presente. Es una forma de denigrar los movimientos, ¿sí? Es una forma de denigrarlos, porque el concepto, recordemos esto, el concepto de democracia está santificado, ¿no? Nosotros lo vemos en nuestro propio país. El concepto de democracia está tan santificado que va por encima del concepto patria. Es una cosa que es ilógica, pero que está sucediendo. En Europa también sucede. El concepto de la democracia, como si estos grupos no se presentaran a elecciones, pero bueno, ellos tienen un concepto de democracia liberal, que es una democracia liberal anglosajona. Cuando vos me hablabas recién de que la OTAN ha hecho un golpe de Estado, y dentro de la OTAN el golpe lo hizo el Consejo Atlántico, que es un mando anglosajón. Es anglo-estadounidense el Consejo Atlántico. Sí, obviamente requiere el voto de todos, pero ahí manda un lobby, y el lobby es el lobby anglo-estadounidense. Y cuando algún país menor de Europa se muestra resistente, como Hungría, le hacen la vida imposible. Al primer ministro eslovaco, Robert Fico, directamente hicieron un atentado contra él. ¿Sí? Tal cual. Yo creo que no fue un loco suelto, creo que esto es la activación de las redes Stay Behind, el llamado Gladio, ¿sí? Que son las, para decirlo mal y pronto, es el terrorismo interno de la OTAN, ¿sí? El terrorismo interno, para que nadie se salga del grupo. Ampliado por el control en la investigación, ¿no? En la NS, la CIA, es decir, tienen carpetazos hasta para los grandes empresarios. Claro. Bueno, allí está el carpetazo siempre latente para Ursula von der Leyen, ¿no? Con su tema con Pfizer. Cristian, Ursula von der Leyen, ¿qué puede hacer más que decir que sí? Tener posturas genuflexas? Si tiene un carpetazo siempre ahí latente que lo activan, lo desactivan, lo activan, lo desactivan. Te vamos a convocar cuando tengas un rato para hablar específicamente de las elecciones que vienen en Estados Unidos. Yo te agradezco muchísimo esta comunicación, Cristian, y te seguimos leyendo con mucho placer. Gracias por la invitación, gracias a todo el equipo, a vos en especial, Gabriel, por convocarme, y a su disposición para cuando lo deseen. Un fuerte abrazo desde La Gráfica.